Bienvenida entonces. Vamos a trabajar hoy con un tema nuevo que es la parasíntesis y vamos a retomar un poquito de la clase de la semana pasada para recordar porque nos toca trabajar las palabras derivativas y por composición. Entonces recordemos que las palabras derivadas nacen o se forman de una palabra primitiva que ya existía antes, una palabra simple. Por ejemplo, zapato, y de zapato se deriva zapatero, zapatilla, zapatería y más, ¿verdad? Recordando siempre que la base o la raíz no se mueve, sino permanece. En este ejemplo de pan, que son las letras rojas que aparecen, es la raíz que no se va a mover, el eczema. Y las letras azules es lo que vamos a agregar, en este caso, panadería, empanada, apanar, eh, que son las que se van a agregar. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta la palabra raíz. Estas son las derivadas. Ahora, por derivación, entonces, tenemos que entender y comprender que va a llevar un prefijo y un sufijo. Ese prefijo es el que se agrega antes de la palabra y el sufijo es el que vamos a agregar después de la palabra. En el caso de panadería, va agregado después de la raíz, entonces se llama sufijo, y cuando va antes de la raíz se llama prefijo. Cuando hablamos de composición o de palabras compuestas, nos referimos a dos simples o a dos primitivas que ya existían y que al unirlas nos forman una palabra nueva, como por ejemplo, sacar y puntas forman sacapuntas, girar y sol forman girasol. Y ahora sí, vamos con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es las palabras parasintéticas. Y esta, pues, son las palabras que se forman a partir de dos compuestas o de dos derivadas. Quiere decir que hemos formado las compuestas y de ellas todavía le agregamos dos morfemas o un morfema más. Los morfemas son los sufijos o los prefijos, ¿verdad? Y a las palabras derivadas también le vamos a agregar sufijos. Es muy importante tomar en cuenta entonces que cuando hablamos de estas palabras parasintéticas son palabras que se forman a raíz, ¿verdad? De las compuestas o de las derivadas, agregando los sufijos, que son los morfemas que van al final de una palabra. Por ejemplo, ginecobstétrico. Ginec es de ginecólogo, obstetra, y todavía se le agrega un sufijo que es ico, para que diga ginecobstétrico, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta, que se deriva, que se forman de las palabras derivadas y compuestas que ya están. Veamos acá, que las palabras parasintéticas son aquellas que tienen dos raíces y al menos un morfema derivado. Cuando hablamos de un morfema derivado, recordemos que van a haber dos palabras compuestas o van a haber palabras derivadas y todavía le vamos a agregar el morfema o el sufijo. Tenemos otro ejemplo aquí. La palabra compuesta automóvil deriva de la palabra parasintética automovilista, es decir, que tenemos auto, móvil y todavía la parasintética le va a agregar ista, ¿verdad? De una palabra compuesta, auto y móvil, moverse y auto, ¿verdad? Y a esta todavía le agrega un sufijo que es ista. Entonces, veamos acá cómo queda. Auto, que es una palabra simple. Móvil, que es otra palabra simple. Al unirla nos da una palabra compuesta. Y la palabra parasintética agrega un sufijo más que es ista y entonces forma una palabra nueva que es automovilista.
Cada vez que agregamos entonces o que agreguemos a las derivadas o a las compuestas sufijos, vamos a tener como resultado una palabra parasintética. ¿Alguna duda, hija? ¿O comentario? No sé. Bueno, mi vida, entonces te invito para que trabajemos en la plataforma. Hoy vamos a trabajar en este periodo, este campo de estas palabras, de la formación de palabras, y si hay alguna duda, con toda confianza estamos en el chat. Bendiciones.